En primer lugar, nos dice en los fundamentos de lo que fue el anteproyecto que se mantuvieron dos cosas básicas, o yo diría tres ideas básicas teóricas sobre la causalidad. Una es régimen general, teoría de la causa adecuada. Quiero decir, criterio general de causalidad general que sigue el sistema, teoría de la causa adecuada. Que sobre esto me voy a extender un poquito luego de pasar por los textos, pero es el sistema que entendíamos era el básico, algunos entendíamos que era el básico y otros entendían que era el único del Código de Vélez reformado por el 68. Primero, causa adecuada. Segundo, extensión de las consecuencias a las consecuencias inmediatas, inmediatas. Regla general, inmediatas, inmediatas. Y tercero, algo que me preocupa bastante, y me parece, no me preocupa en el sentido de que esté mal, sino que me parece bastante interesante que se haya aclarado, que siga en este sentido, la idea de qué es lo que rige la causalidad. Esto es algo en lo que insistía Attilio Alterini, bueno, Alterini lo pescaba Ana y Meal, pero Attilio Alterini en persona muy fuertemente, en cuanto que la causalidad tiene dos aspectos diferenciados e interesantes e importantes en la definición de los casos, que son eso que llamamos causalidad a nivel autoría y causalidad en cuanto a extensión de las consecuencias. Algunos decían autoría y adecuación, pero esto presupone que estamos admitiendo la teoría de la causa adecuada, lo cual no es necesario, podemos admitir otro criterio en un sistema jurídico hipotético. Pero siempre tenemos que la causalidad nos define quién es el autor del daño y cómo, hasta dónde responde ese autor del daño por esas consecuencias. Todo eso no tiene diferencias mayores, diríamos. Más que no tiene diferencias mayores, quedó sentado expresamente, lo cual me parece interesante. El primer aspecto queda en el 1726, cuando se dice nexo adecuado de causalidad. Me interesa en unos minutos saber qué significa eso que todo nos parece tan sencillo, pero por ahora lo mantenemos. Ese es el criterio básico del sistema. Luego, a continuación, en el 27 nos dice que la idea de consecuencias inmediatas y consecuencias mediatas sigue siendo aquel del que hablamos que antes estaba vigente solo para lo extracontractual. ¿Sí? Me interrumpen en el momento en que algo no quede claro, por favor. Voy a pasar por ahora, voy a saltar el 27-28 con toda intención, y hay algo que también me parece particularmente interesante, y es esto del hecho del damnificado. Ustedes recuerdan que había una disputa, lo hablamos en la hora anterior, que alguien que estaba sentado por acá, no sé si ahora no está o cambió de asiento. No vino. ¿No vino? No. Bueno, dijo, cuando hablábamos de lo objetivo y lo subjetivo, dijo, ¿cómo? ¿Y la culpa de la víctima? Entonces la doctora Pons iba a decirle, se saltaba ya para decir, no, hecho de la víctima, y yo le dije, no, me saquen letra. Esta es la letra. La idea básica de este asunto es que no es en sí importante la reprochabilidad del hecho del damnificado, sino la incidencia causal del hecho del damnificado. Uno puede decir, bueno, pero en la realidad, casi siempre, cuando le atribuimos causalidad a un damnificado, lo que hizo es culpable. Y puede ser verdad, pero no necesariamente es así en todos los casos. El caso más interesante o más sencillo para hablar de esto son los casos de las personas que no tienen discernimiento, por lo tanto no tienen una voluntad perfecta y por lo tanto no pueden tener culpa. Un menor de 10 años puede realizar un hecho causalmente interruptivo de su daño, del curso causal que lleva su daño, pero no puede tener culpa. Los franceses lo arreglan de una forma que es culpa objetiva y subjetiva. Dicen, este chico no puede tener culpa subjetiva porque es chico, pero tiene culpa objetiva de su acto que sube estándar. Nosotros lo arreglamos de un modo diferente. Decimos, no es la culpa el eximente, sino el hecho de la víctima con relevancia causal. Pero también, y eso que marqué en azul es algo que me parece
es muy importante que el proyecto nuevo, el código nuevo lo haya incorporado. Y es una discusión que también tiene relación con una legislación francesa que es la siguiente. Estábamos hablando justo de lo que no, estuvimos hablando muy mal hasta ahora. No. ¿Se acuerda cuando dijo al final de la primera sesión de la mañana, que cuando hablábamos del hecho de la víctima, que hablábamos en responsabilidad objetiva de la culpa de la víctima para mostrar esa relación que usted marcaba entre factores objetivos y culpabilidad, que es un factor objetivo? Lo que decía es que precisamente el artículo 1729 deja expresamente claro que cuando hablamos del damnificado, en principio no es culpa del damnificado, es el hecho interruptivo. El hecho, no se requiere que sea culpable. Pero, decía, a su vez, del otro lado, por la otra mano, on the other hand, diría el norteamericano, excepto que la ley o el contrato dispongan que debe tratarse de su culpa, de su dolo o de cualquier otra circunstancia especial. A ver si se entiende por qué esa frase tiene relevancia. Hay una ley, la ley de circulación de automotores francesa del 85, establece que ciertas personas, el hecho de ciertas personas no es interruptivo. Por ejemplo, los menores de cierta edad y los mayores de cierta edad. En algunos casos no es interruptivo para las lesiones, para los daños patrimoniales, y en otro caso no es interruptivo nunca para los daños extrapatrimoniales. Entonces, esto plantea una cuestión conceptual importante sobre cuáles son los límites posibles a la regulación de la cuestión causal en un código. Porque yo no sé si se acuerdan esa disputa de hace unas cuantas décadas según la cual, o dentro de la cual, uno de los mayores juristas argentinos decía: no se puede crear una teoría de la causalidad para andar por casa. Como que la causa es algo que está sustraído al derecho porque está en el mundo y el derecho no puede andar armando causalidad rara. Algunos pensamos que sí puede, con ciertos límites, que por ahí sería un poco largo para explicarlos en detalle, pero que voy a intentar explicar aunque sea en sus rasgos generales. Y el código, en este sentido, está enrolado en esa posición. El código dice: la regla general es que el hecho interruptivo de la víctima es hecho de la víctima, pero puede haber una ley especial, o podría haber, hasta convencionalmente se podría establecer, que no sea el hecho, sino la culpa de la víctima, exigirle algo más. No estamos violando ningún mandato divino ni ninguna ley de la naturaleza si hacemos eso, que eso es lo que hizo Francia en la ley de automotores. Por eso marqué expresamente esto en azul, porque me parece interesante, conceptualmente, porque nos dice: esto es una cuestión de política jurídica, no es una cuestión física, filosófica o divina. Y en segundo lugar, porque deja abierta la puerta para que esa política jurídica se ejerza en algunos casos. Y el otro tema importante, en el mismo sentido, es este asunto del caso fortuito. Y esto es algo que cuando uno lo estudia en los manuales se lo pasa de largo. Y uno dice: bueno, sabemos que hay casos, hay ciertas situaciones en las cuales hay caso fortuito, pero a pesar de eso se responde igual por el caso fortuito. Pero esto nos plantea un problema muy serio. Si nosotros decimos que el caso fortuito es la contracara de la relación de causalidad, si cuando hablamos de caso fortuito, fuerza mayor, decimos: esto que parece que causó esta persona, no lo causó esta persona, lo causó otro, un hecho de la naturaleza o lo que sea, pero no esta persona. Nosotros tenemos prima facie un agente A que causa un hecho H. Y decimos: no, acá hay un caso fortuito. Cuando decimos acá hay un caso fortuito, lo que estamos diciendo, en términos duros de teoría causal vigente, es: esto no es la causa, esto es la causa. Total o parcialmente. Vamos a hacerlo total para hacerlo más sencillo. No es que esto venía siendo la causa y se rompió. Eso es una especie de metáfora. Cuando decimos se quiebra el nexo causal, lo que queremos decir parece ser: parecía que esta era la causa de esto, pero la causa real es esta.
parecía, cuando vimos que se cayó el techo del galpón, que había sido la mala estructura, la mala calidad de los materiales, de las vigas, qué sé yo, pero en realidad fue un relámpago inusitado, un rayo inusitado para la zona, en una tormenta excepcional. Esto parecía que era la causa, pero la causa es esto. Porque también deja claro el código algo que tiene relación con lo que decía en la primera hora, de que armamos un sistema sobre el código de Vélez y luego lo proyectamos explícitamente a un texto, lo más moderno de ese sistema, y no es tan claro como lo vemos hoy que el caso fortuito y la fuerza mayor sean la faz negativa de la relación de causalidad. Si ustedes leen manuales no tan viejos, de 50 años atrás, no estoy diciendo que lean a Laveón y a Urpiano, 50 años atrás se decía, cuando hay caso fortuito, es ausencia de culpa. Entonces, esto es importante para entender las derivaciones teóricas del asunto. Si tenemos una teoría de 4 elementos, si tenemos un sistema de 4 elementos, daño, anticuicidad, relación de causalidad y factor de atribución, tiene que faltar uno para no responder. Entonces, en Roma, y hasta no hace tanto, se decía, no, lo que falta cuando hay caso fortuito es la culpa. Pero es un sistema que era consistente con factores subjetivos de atribución. Faltaba la culpa, como falta un elemento de todos, no se responde. Pero en un sistema tan importantemente objetivizado como el nuestro, falta la culpa y ¿qué? No me importa, si hay un factor objetivo de atribución, me respondo. Entonces, queda claro que el caso fortuito, fuerza mayor, son contracara de la causa. Cuando hay caso fortuito, aquello que parecía que era causa, no es causa. Todo muy bien, ¿y por qué vamos a responder alguna vez por caso fortuito? Entonces, nuevamente, esto nos marca que las decisiones jurídicas causales son decisiones de política jurídica. Y quiero decir, por eso dije también que la teoría de la causa adecuada es el criterio básico, pero no único del sistema. Porque en estos casos que vamos a ver, en los cuales se responde por caso fortuito, no tendría sentido decir que se responde en base a la teoría de la causa adecuada. Los casos son más o menos los clásicos, no tenemos novedades muy importantes. Si se ha asumido el cumplimiento, como ocurre un caso fortuito de imposibilidad, una asunción convencional o legal, debiéramos estar en esa situación por disposición legal, convencional, legal. Si estamos en mora, salvo que la mora no incida en el caso fortuito derivado de la culpa, casus vel culpa determinatus, el clásico caso romano, y casos, aparentes casos fortuitos, podríamos decir en este caso, internos al riesgo propio de la actividad, y este es otro que es una derivación de la culpa, que es restituir como obligación de un ilícito. Pero lo que quiero decir es que en estas 6 posibilidades de generación de responsabilidad por caso fortuito, en ninguno podríamos decir que está vigente la teoría de la causa adecuada. ¿Se entiende? La teoría de la causa adecuada expresamente no funcionaría para estos casos, porque dijimos que está roto el vínculo causal, que pasa lo que le contaba ahí, que este vínculo no es el que une causalmente a esto, sino que es este otro. Entonces, ¿por qué este va a responder por esto si este no causó esto? Porque hay una atribución legal de causalidad. Con lo cual, tenemos 2 cosas. Primero, nuevamente, la causalidad jurídica es una materia de política jurídica, por un lado. Y por otro lado, la política jurídica, en este caso, ha sido ejercida desplazando al criterio único de teoría de la causa adecuada y creando unas atribuciones particulares de causalidad para estos casos que nos interesan. ¿Sí? Escucho críticas, insultos y todas esas cosas. Nuevamente, otra cosa que nos marca que la teoría de la causa jurídica es una materia de política jurídica y que no es solo causa adecuada, es el 1736,
cuando nos dice que la carga de la prueba de la relación de causalidad corresponde a quien la alega, excepto que la ley la impute o la presuma. Entonces, si la ley la imputa, se terminaron todos los otros criterios. Si la ley dice que A es causante de H, no hay nada más. Si la ley presume que A es causante de H, sí rige el criterio básico del sistema, pero todo se defiere a un problema de carga teórica.